Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profe? Muy bien, ¿y ustedes Me cómo andan? alegro. Iniciamos hoy el nuevo módulo, era la parte de estética corporal con la profe, con la licenciada Sara Díaz. Ella va a estar disertando 4 clases teóricas y luego una práctica, ¿verdad, profe? Sí, de la misma manera que la La profe misma Marta. manera. Ok, profe. Y bueno, iniciamos, profe, y a tu cargo cualquier cosita, estoy del otro lado. Dale, gracias, profe. Dale. Buenas noches, buenas tardes, tardecitas, noches. ¿Cómo están, chicas, chicos? No creo, no veo Buenas ningún nombre masculino. Me parece que somos todo bien, todas chicas. todo bien, profe. Qué bueno. ¿Me escuchan bien? Sí, Excelente. Bien, continuamos nosotros con nuestro diplomado. Tengo entendido que fue un éxito la primera parte con la profe Marta. Me alegra mucho, sé que estuvieron muy contentos con el práctico y que aprendieron bastante, ¿eh? Entonces, si quieren prender sus camaritas, como es mi primer día, entonces veo sus caras, así nos conocemos, los que pueden, ciertamente. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Yo Bien, estoy en el colectivo ahorita, así que si me no hay escuchan mal es por problema. eso. Perfecto. Generalmente en mi primer clase yo hago un sondeo para saber justamente sus intereses y también el nivel que tienen y la experiencia como para poder direccionar las clases, ¿sí? Para que sea más dinámico. ¿M? Entonces, me gustaría, antes de empezar, conocerlas un poquitito. ¿Pudieron aprovechar bien las primeras clases? Sí, Sí, por mi parte. Excelente, excelente. Bueno, ahora nosotros entramos en la parte de postquirúrgico principalmente y que ya habrán leído el programa. Hoy vamos a hablar sobre cirugías faciales, estéticas y nuestro abordaje, o por lo menos lo principal hoy. Y obviamente en las siguientes clases vamos a ir profundizando y después, obviamente, en el práctico, ahí le vamos a meter con todo. ¿Hay alguien que ya tiene experiencia en el área? ¿Son todas nuevas en este ámbito? no, yo soy nueva, soy nueva en esta. Nueva. Muy bien, Sí, nueva. Está muy bien. ¿El resto? Yo también soy También. Perfecto. Bueno, la profe dio una linda introducción. ¿Mm? Nosotros vamos a hablar hoy sobre cirugías. Entonces, si por ahí eh, uso terminología o sea, poco comprensible o que les llega a confundir o voy muy rápido, entonces párenme, pregúntenme, o anoten para poder hacer un ping-pong de preguntas y respuestas al final. ¿Está bien? bueno, profe. Genial. Bueno, entonces, en vista que es jueves, para no alargar, vamos a comenzar con nuestra disertación, ¿ok? ¿Pueden observar bien la diapositiva? Sí, súper bien. Perfecto. Bueno, como les adelanté, nosotros vamos a hablar hoy sobre las cirugías faciales, o sea, las cirugías estéticas faciales y cuál es nuestro rol o cuáles sería nuestro abordaje en estas cirugías, ¿eh? Como kinesiólogos o como técnicos en estética, no sé si son todos kinesiólogas, hay alguien que es cosmiatra o tiene algún tipo de tecnicatura en estética facial. No, yo por lo menos no. Bueno, entonces ya sería esto un poco más profundo, porque vamos a hablar de las cirugías y el abordaje postquirúrgico inmediato. Entonces, como les digo, las personas que no tienen experiencia o de repente son nuevitas en el área, entonces me pueden parar
y preguntar las cosas que no entienden, ¿ok? Bien. Cuando hablamos de cirugías, de cualquier tipo de cirugía estética, los kinesiólogos, los terapeutas, en función a la indicación del médico cirujano, realizan la intervención con el paciente y actualmente ese abordaje o esa intervención prácticamente es de forma inmediata, o sea, inmediata a la cirugía, dependiendo siempre del tipo de cirugía, puede ser antes o después, pero el abordaje actualmente cada vez es más, o sea, se da más más no entra como, se da de forma precoz, eso es lo que se decir. O sea, a medida que fue avanzando el conocimiento o se dio mayor importancia al rol del kinesiólogo en los tratamientos postoperatorios, el abordaje se hizo de forma más temprana. Y actualmente podemos abordar a estos pacientes prácticamente en los primeros días postoperatorios. ¿Cuáles son los objetivos generales que se tiene para realizar estos tratamientos postoperatorios? Bueno, ayuda a disminuir las molestias postoperatorias, el paciente después de la cirugía y después de que van disminuyendo los analgésicos que se les va pasando cuando están internadas o postoperatorio inmediato, presentan dolores asociados a los cortes o a la cirugía misma, al procedimiento. Entonces, el abordaje precoz hace que tenga un mejor pasar en ese proceso, principalmente en las primeras horas o en los primeros días postoperatorios. Acelera el proceso de recuperación del paciente. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vamos a utilizar técnicas que van a ayudar a que ese proceso inflamatorio que se da a consecuencia de lo que se produjo por la cirugía, porque la cirugía misma es una injuria a los tejidos, digamos, ese proceso inflamatorio sea menor y el paciente tolere más el proceso y su recuperación lleve, digamos, un tiempo menor. Y este paciente va a poder reincorporarse a sus actividades de la vida diaria lo más rápido posible, desde las actividades en el domicilio hasta las actividades sociales o laborales. ¿Qué más? ¿Cuál sería nuestro otro objetivo principal? Que optimice el resultado estético de la cirugía, o sea, que el paciente vaya notando de forma precoz, o sea, lo más rápido posible, los resultados de la cirugía y que ese resultado se dé lo más rápido posible y lo más óptimo posible, así como disminuir las posibilidades de complicaciones, porque como saben, toda cirugía puede tener complicaciones, ¿sí? Y nuestro trabajo es vigilar también a ese paciente a modo de que las complicaciones se minimicen, ¿bien? Generalmente estos pacientes, un paciente que se somete a una cirugía facial principalmente, uno tiene expectativas a veces muy altas, ¿no? O bien las expectativas son, o sea, la ansiedad que tiene hace que el paciente quiera ver esos resultados prácticamente de forma inmediata, ¿no? Que eso obviamente no se da justamente por un proceso, por más mínimo que sea, quirúrgico, provoca una reacción de ese tejido que fue injuriado. Entonces va a inflamarse, va a tener una coloración que no va a ser agradable a la vista. Y nosotros, con nuestra intervención, lo que vamos a lograr es que ese proceso agudo, inflamatorio, se acorte, entonces el paciente va a poder disminuir esa ansiedad porque va a ir notando los resultados rápido. Bien,
Y bueno, lo que se va a ver es edema, ¿no? Por el proceso en sí. Entonces nuestro trabajo va a ser disminuir el edema. Si se presenta dolor, disminuir el dolor. Hay muchos casos, depende mucho del tipo de procedimiento, de lo cruento que fue el procedimiento, o mismo de la calidad del tejido de la persona, o sea, la piel, cómo reacciona a ese tipo de injuria. Entonces, también nuestro trabajo es manejar la fibrosis si se presenta. ¿Qué es la fibrosis? Es un exceso de tejido cicatrizal, ¿bien? Y también evitar las retracciones cicatrizales. O sea, existen, o sea, hay cirugías estéticas en donde van a quedar cicatrices, si bien van a ser muy estéticas, o sea, lo menos visible posible, pueden justamente las cicatrices retraerse, y nuestro trabajo es evitar esas retracciones. Como les dije, nosotros somos vigilantes de ese paciente durante el postoperatorio inmediato. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí sin problema? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. ¿Cuáles son? Si bien existen muchas cirugías, hoy les voy a presentar las que más vemos, las que hay con mayor frecuencia y las que se derivan mayormente a un postoperatorio. ¿Bien? Entre ellas tenemos la bichectomía, que actualmente se volvió bastante requerible. La gente se somete mucho a bichectomía, ya que es un procedimiento bastante rápido. Ya les voy a contar de qué se trata. La rinoplastía, que es una de las cirugías faciales de mayor frecuencia. La blefaroplastía, que también está digamos, siendo muy frecuente. El lifting, como lo conocemos, que es el estiramiento del rostro, y la liposucción de papada. Bien. Para saber lo que es bichectomía, tenemos que saber lo que son las bolas de Bichat. O sea, la bichectomía es la recesión quirúrgica de las bolas de Bichat. ¿Y qué son las bolas de Bichat? Son un acúmulo graso que están localizados en el interior de la mejilla. O sea, tenemos nuestros cachetes en el interior, lo que le da forma al cachete, esos protuberantes que tenía Kiko en el chavo. Esas serían las bolas de Bichat. Entonces, son un acúmulo graso que está localizado en el interior de la mejilla, y que sirve como zona de deslizamiento de la apófisis corenoides del maxilar inferior, o sea, del hueso maxilar, en el espacio que queda entre el cigomático, dentro del cigomático. O sea, sirve para que haya un deslizamiento en esa zona. Está ubicado entre el músculo macetero y el músculo buccinador, que son los músculos que forman la mejilla y la zona de la mandíbula. Y tenemos dos, a ambos lados de la cara, ¿bien? Estos dos músculos que nombré anteriormente son los que permiten los movimientos de masticación, y necesitan de una almohadilla grasa para que les lubrique. Y esa almohadilla grasa sería la bola de Bichat, ¿ves? Esta es la bola de Bichat. Acá se observa mejor. Este es el macetero, este es el buccinador y se encuentra ahí. ¿Bien? Bien, ¿y qué es la bichectomía? La bichectomía es el adelgazamiento facial. Se afina el rostro mediante la resección de las bolas de Bichat. Entonces, se quitan las bolas que les comenté y se produce un adelgazamiento del rostro, lo que hace que haya una reducción del volumen de la mejilla, dando un aspecto afinado de la cara, como las Kardashian. La finalidad
de la extracción de las bolas de Bichat es reducir estas, o sea, reducir justamente el tamaño de las mejillas y acentúa los pómulos. Entonces, pues, se consigue un efecto similar al que se pretende cuando nosotros sombreamos, nos ponemos rubor en el rostro para acentuar los pómulos. La extracción de la bola de Bichat es una intervención quirúrgica que se aplica dentro de las intervenciones de estética facial, que busca mejorar el contorno de las mejillas, reducir la prominencia y dar un aspecto delgado al rostro. Y de esta manera también, de forma indirecta, da esa prominencia de los pómulos y le da mayor luminosidad a las eminencias más largas. ¿Bien? El procedimiento es mínimamente invasivo, actualmente se realiza incluso en consultorio, porque requiere de anestesia local, es como una cirugía odontológica, y se hace una pequeña incisión, es una cirugía que se hace internamente, ahí como ven en la imagen, se hace una pequeña incisión en la zona de la mejilla, pero en la parte interna de la boca, se corta el músculo massetero buccinador y se toma el excedente de la grasa de la bola de Bichat. Hay una bolsa donde están las bolas de Bichat y lo que se hace es estirar y se retira completamente la bola. Generalmente requiere de 3 a 4 puntadas, se colocan puntos reabsorbibles y el paciente puede retirarse a su domicilio sin problema. Van a haber algunas indicaciones, obviamente médicas, indicaciones de medicaciones, como toda cirugía, por más menor, que serían el consumo de antibióticos, antiinflamatorios y dieta líquida durante los primeros días. Bien, esto más o menos para que tengan idea del resultado. ¿Ven? Esto sería una persona con bola de Bichat, y el adelgazamiento y aumento de los pómulos, o sea, se ve como aumentado, ¿sí? Los pómulos y un adelgazamiento de los cachetes, post bichectomía. Y esto para que vean en los famosos después de una bichectomía cómo queda el rostro. Bien, ¿se entendió alguna pregunta? Se entendió muy bien, profe. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a hablar de otro procedimiento bastante común en estética facial, que es la blefaroplastía. La blefaroplastía es una intervención quirúrgica que se utiliza para eliminar la grasa, así también como el exceso de músculo y piel, en los párpados superiores e inferiores. Uy. Profe, ¿estás ahí para silenciar, por favor? Sí, profe, ya silencié. Gracias. Bien, entonces, es un procedimiento quirúrgico en donde se reseca la grasa, el exceso se elimina la grasa, el exceso de piel y músculo de los párpados superiores e inferiores. Pueden hacerse los dos a la vez o uno, solamente blefaroplastía superior o inferior. La cirugía permite corregir esas bolsas tan desagradables que le suma edad o le avejenta el rostro a una persona. O sea, esas bolsas, así como también esos párpados caídos que dan ese aspecto de cansancio y que le suman edad. Incluso en pacientes mayores, si hay mucha elastosis, mucha piel, altera o interviene inclusive en la visión, entonces es recomendado por los mismos oftalmólogos hacerse ese procedimiento. Bien, como ven, estos son los acúmulos de grasa que se encuentran en el párpado superior e inferior. ¿Por qué eso con los años
como que se forman mayores bolsas y cae la piel porque se pierde la elasticidad y se reabsorbe la grasa. Entonces con la edad cae la piel y ese párpado superior incluso interfiere con la vista del paciente. Bien, lo que se hace es se corta la piel, músculo músculo sí, y se reseca la grasa, ¿no? Se hace un corte, como se ve en la imagen, se retira y luego se colocan hilos reabsorbibles, ¿no? En puntos que quedan prácticamente invisibles en la zona de la flexura del párpado, tanto párpado superior como inferior. Existen, digamos, dos tipos de abordajes, los más comunes, en la que se corta la parte externa del párpado, o bien una que sería como menos visible, en la que se hace de forma transconjuntival, o sea, por dentro de la mucosa y se reseca la grasa y la piel excedente. Bien. En este caso, el postoperatorio, por lo menos algunas indicaciones para tener en cuenta e indicarle al paciente es que mantenga limpios los ojos y una lubricación adecuada, que generalmente se le indican lágrimas artificiales, ¿no? Generalmente van a referir una sensación de irritación en los párpados y dificultad para cerrarlos o abrirlos y visión borrosa. Eso le tienen que comentar que en las primeras horas es bastante normal, ¿no? Y lo que le van a indicar a su paciente es que mantenga una posición semisentada con la cabeza elevada, que puede utilizar compresas frías o inclusive esas almohadillas y embeberlas con manzanilla, té de manzanilla fría y colocarlas como a modo de compresa. El proceso de curación es gradual y las cicatrices, si bien son cicatrices que se realizan con cortes muy estéticos y con puntos que se buscan que no evidencien o no sean visibles, con el tiempo pueden permanecer rojitas o rosas durante unos meses. Eso lo tienen que explicar también al paciente que es normal, que eso se va a ir cicatrizando porque el proceso de cicatrización es de aproximadamente 6 meses, que después eso va a pasar a ser blanca y fina, casi imperceptible, casi invisible, más porque se localiza en la zona de la flexura. Bien, ¿se comprendió? ¿No hay preguntas? Se entiende. Perfecto. La rinoplastía es otro procedimiento y este sí que es la reina de las cirugías faciales, porque es bastante frecuente. Es un procedimiento quirúrgico en el que se busca modificar la forma de la nariz. Sirve para disminuir o aumentar el tamaño de la nariz, para cambiar la forma de la punta o el dorso de la nariz, estrechar los orificios nasales o cambiar el ángulo de la nariz entre el labio superior y la nariz. También para corregir problemas congénicos, traumatismos o algunos problemas respiratorios. Este sí es un procedimiento que se realiza en quirófano, en donde el paciente requiere un tratamiento prequirúrgico, ¿sí? Una preparación, mejor dicho, prequirúrgico. Generalmente postoperatorio el paciente queda internado por lo menos 1 hora o la noche posterior a la cirugía. Y el alta generalmente se da a las 24 horas. Bien, el procedimiento es corto, dura entre 2 a 3 horas. La cirugía puede ser con anestesia local o otro tipo de cirugía, dependiendo siempre del médico. Y lo que se hace durante la cirugía es separar la piel de la nariz de su soporte, que el soporte es el hueso y los cartílagos, y ahí se esculpe de la forma en que se desea. Finalmente, la piel se vuelve a colocar en su lugar y se procede a las suturas. Existen diferentes tipos de rinoplastía. La rinoplastía estética, que es justamente aquella en donde el médico vuelve hace una nariz nueva al paciente, diseña una nariz y
dependiendo del deseo del paciente, lo realiza. O sea, prácticamente el paciente es el lienzo, el médico un artista. ¿Vale? La rinoplastia estructural, que es una resección conservadora de los tejidos óseos y cartilaginosos de sostén. Y se usan también técnicas de sutura o incluso injerto para fortalecer y dar soporte y proporcionar la estructura necesaria para estabilizar la nariz. En el caso de que exista un daño estructural de la nariz, o sea, de ese soporte del que hablamos, que serían los huesos y los cartílagos de la nariz. También en el caso de algún problema, por ejemplo, un traumatismo que provocó una alteración de la forma de la nariz o del hueso cartílago, se puede hacer una rinoplastia reparadora, ¿no? En la que se repara, ¿no? La nariz de vuelta, ¿no? Más si hay pérdida de tejido. Bien. Y la rinoplastia reconstructora, que es similar a la anterior, que exige movilización de tejidos próximos o a distancia, que serían los injertos, para reconstruir parte o la totalidad de la nariz. Eso cuando se pierde de forma masiva tejido, por ejemplo, un accidente. ¿Cuáles son las vías de acceso? Las vías de acceso es por donde accede el cirujano para realizar el procedimiento, el corte, la incisión. Bien, existen las rinoplastias cerradas en donde se hace la cirugía de forma interna, o sea, se hacen cortes para que queden cicatrices internas, por lo que se ve muy poquito, y el cirujano accede por las fosas nasales como se ve en la imagen. Las suturas son internas. Y la rinoplastia abierta, en donde la intervención se trata directamente sobre el hueso y el cartílago, entonces se desprende toda la piel de los tejidos de soporte, ¿bien? Como se ve en la imagen. Bien, y estas son algunas imágenes para que tengan idea de los cambios, por ejemplo, del ángulo, de la nariz, y cómo van a ver al paciente postoperatorio. Sale normalmente, si tocó hueso y cartílago, va a salir con una pequeña férula de yeso que va a estar sostenido sobre la nariz, o sea, va a estar colocado y sostenido por cinta, por micropor. Y el paciente, al cabo de los días, va a presentar moretones, que son equimosis propios del procedimiento quirúrgico por la hemorragia que ocasiona la cirugía. Y esto es un postoperatorio inmediato. El paciente va a presentar inflamación principalmente en la zona periocular, tanto en los párpados como en los cachetes y labios. ¿Bien? Hasta ahí, sin problema. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bueno, el lifting facial, como lo conocemos, o la ritidectomía, que es el famoso estiramiento facial. El procedimiento es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo mejorar las señales de envejecimiento más visibles por medio de la extracción de grasa excesiva o piel, retensando los músculos internos y volviéndolos a fijar, ¿sí? O sea, la piel de la cara y cuello. Bien, lo que se hace es el lifting es estiramiento en inglés, ¿sí? Se hace un estiramiento retirando exceso de piel y grasa. Bien, tenemos el más común, que es la ritidectomía o lifting facial medio de la cara, ¿sí? Dependiendo del tipo de alteración que se va a tratar, es posible efectuar variantes en el dibujo o longitud de incisiones que van a rodear a la oreja. Eso depende también del paciente, del nivel de elastosis que tiene el paciente y los objetivos de la cirugía. Digamos, la cicatriz o la zona de sutura
pueden quedar delante de la oreja, ya que se denomina pretragal porque está delante del trago, o retrotragal por detrás del trago, ¿sí? También puede quedar detrás de la oreja, dentro del cuero cabelludo o en la línea de implantación del pelo, que es el que más se ve de forma frecuente, y también por encima de la oreja, dentro del cuero cabelludo en la línea, o en la línea de implantación del cabello. Existen diversas posibilidades para efectuar la disección, o sea que es la liberación de los tejidos y su posterior recolocación o reimplante. Todas ellas tienen como objetivo controlar y modelar estructuras para conseguir los cambios deseados. ¿Cuál es el procedimiento? Este sí es un procedimiento que requerirá anestesia general. Por lo general, requiere un día previo de ingreso al paciente. Difícilmente se dé un régimen ambulatorio. La sutura de las incisiones suelen realizarse de forma continua con puntos sueltos. Actualmente también se utilizan grapas y se retiran en un promedio de 5 a 15 días. Generalmente el paciente va a controles semanales con su cirujano y de a poquito se van retirando los puntos. A veces se pueden presentar, o sea, el paciente puede salir con un drenaje aspirativo, que eso es para que se evacúe después del procedimiento en las primeras horas, todos esos acúmulos de líquido, que es la mezcla de suero y sangre, durante las primeras horas operatorias. Bien, el postoperatorio, que es lo que le vamos a indicar al paciente y que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El paciente tiene que dormir semi-sentado, boca para arriba, y debe evitar flexionar el cuello y la cabeza. Lo ideal es que tengan una superficie rígida sin almohada para que no le provoque flexión. Y eso lo tiene que hacer durante las primeras semanas. Generalmente se indica eso durante los primeros 10. Después de más o menos 3 a 4 días, el paciente ya puede lavarse el pelo, por ejemplo, y se le recomienda que no realice todavía movilizaciones exageradas. Se le tiene que explicar que es posible que quede anestesiada o con alteraciones de la sensibilidad gran parte de la piel del rostro, y eso se va a ir recuperando de forma progresiva al cabo de días o semanas. Y la indicación siempre es compresas frías, como le dije, almohadillas frías, que se puede utilizar también caléndula o manzanilla. ¿Bien? Hasta ahí, ¿qué tal? Me siguieron sin problema. Quiero que me hagan preguntas respecto a los procedimientos quirúrgicos si los tienen, antes de entrar con lo que es el abordaje kinésico. Este procedimiento quirúrgico, ¿quiénes lo realizan? Los cirujanos plásticos. No. Nosotros como kinesiólogos, digamos que somos parte del equipo de trabajo, y tenemos una intervención, podemos tener una intervención prequirúrgica y postquirúrgica. Prequirúrgica, si es que es necesario hacer algún tratamiento como para trabajar, preparar ya esa piel y ese tejido, o ese músculo, por ejemplo, para el procedimiento quirúrgico y para que el postoperatorio sea más fácil y rápido. ¿Bien? Y el postquirúrgico, que abordamos al paciente de forma casi inmediata. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte eso es todo. Como Norma, no te entendí. Por mi parte es todo, digo. Ah, ya. Existen procedimientos que vamos a hablar más adelante que son mínimamente invasivos o no invasivos con aparatología, que sí es de competencia o alcance kinésico.
Y hay otros que son, digamos, de alcance de médicos esteticistas. Y dentro de lo que es la medicina estética, existen varias subespecialidades. Están los cirujanos plásticos o reparadores, que justamente son las que hacen, o sea, lo que bien sería, digamos, de alcance de ellos estas cirugías que nombré. Después están los médicos, actualmente es una especialidad nueva, que son los médicos esteticistas. Y ellos, su alcance va hasta procedimientos mínimamente invasivos, o sea, cortes grandes no realizan. Ellos, por ejemplo, son los que pueden hacer, por ejemplo, una pequeña cirugía para hacer una bichectomía, pueden hacer una lipopapada y rellenos y otro tipo de aparatología, pero o sea, son procedimientos mínimamente invasivos. Bien. Y los kinesiólogos tenemos un alcance también en procedimientos muy mínimamente invasivos, o sea, procedimientos más pequeños todavía. Nosotros no tenemos alcance para hacer cirugías, ¿entendés? Por más pequeñas que sean. Pero sí, nuestro trabajo es el postoperatorio. Los pacientes sí o sí llegan a nosotros. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Lady. Bueno, si no hay preguntas, antes de empezar con el abordaje kinésico, como para no cortar justo en la parte que da gusto, vamos a dar una pausita de 15 minutitos y regresamos para dar ya lo que sería el tratamiento postoperatorio. ¿Está bien, profe? ¿Estás ahí? ¿De cuánto dijo Licen para volver a conectarme? 15 minutitos. Ok, Justo para poder comer algo, ir al baño y regresar. ¿Está? Relajarse un poco. Bien. Profe, volvemos entonces Ok, profe. en 15 minutos, en 25, ¿eh? Vamos. ¿Están por ahí? Sí, profe. Sí, estamos. Ah, me adelanté sí. un minuto. Genial. Bueno, entonces voy a volver a... No hay preguntas entonces referente a los procedimientos quirúrgicos. Si no hay preguntas, vamos al abordaje kinesiológico. Ahora leo los chats. Veo, me pueden escribir por acá también. Cecilia me dice que no tiene ninguna experiencia nueva en todo esto. Perfecto, la idea es aprender, entonces por eso justamente insisto en que me hagan preguntas por más básicas que parezcan. Bien. Bueno, pueden ver las diapositivas. Sí, profe. Genial, bien. El abordaje kinésico, como le dije, como les comenté hace rato, actualmente la importancia o el rol del kinesiólogo, los tratamientos postoperatorios, digamos o sea, nuestro rol fue ganando importancia, digamos que se nos dio protagonismo dentro del grupo multidisciplinario, entonces tenemos, digamos, una participación rápida en este tipo de tratamiento, justamente porque los resultados son positivos y visibles a la vista, tanto para el paciente como para el médico tratante. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en el postoperatorio de cualquiera de estas cirugías u otras que quizás no las hemos nombrado?
vamos a tratar la inflamación que es completamente esperada y normal de un postoperatorio. ¿Y qué hay con la inflamación? Va a haber edema. Y también vamos a tratar o trabajar sobre ese edema. Si es que el paciente presenta hematomas o equimosis, principalmente va a presentar equimosis. Los hematomas, si bien se presentan, generalmente nosotros lo que hacemos es visualizarlo y enviarlo a vuelta junto a su médico, porque en los postoperatorios un hematoma debe ser drenado si es grande, porque da posibilidad a complicaciones. Pero bien, las equimosis sí las vamos a ver y las vamos a tratar. La equimosis ya es la exteriorización de esa hemorragia que era interna y se ven como moretones. Los seromas es la acumulación de suero líquido que va quedando, o mejor dicho, de linfa, de ese líquido inflamatorio que queda en el intersticio de la célula y se va acumulando. No es absorbido y forma, y digamos que como está acumulado, se los palpa, como incluso en forma de bolas o cordones, y eso, si no se trata, después se cicatriza, o sea, eso va a fibrosar y puede tener como consecuencias resultados estéticos no agradables, ¿no? O bien puede inclusive ser doloroso, molesto para el paciente. Así también los fibromas o la fibrosis. Bueno, los fibromas también es una cicatrización exagerada, y la fibrosis sería más bien, le falta una palabra, fibrosis secundaria o hiperfibrosis. Después de un procedimiento quirúrgico, uno espera que haya un proceso de recuperación y cicatrización posterior. Y para que haya cicatrización tiene que haber fibrosis, así que hay una fibrosis buena en todo ese proceso, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a esperar, digamos, a estimular para que se realice. Sin embargo, a veces por A o B motivo, se produce una hiperfibrosis secundaria a ese procedimiento quirúrgico y que tiene resultados no esperados y que son desagradables desde el punto de vista estético. Bien. Bueno, ¿cuál es nuestro abordaje primario? O sea, nosotros podemos abordar al paciente desde el día 1, dependiendo siempre de la indicación del médico y de la situación clínica del paciente. Desde las indicaciones que les comenté hace rato, hasta la aplicación de las almohadillas. Ay, profe, te silencié sin querer el micrófono. Profe, ¿me escuchas? Te silencié el micrófono sin querer. Ahí está. Perdón. Ya. ¿Me escuchan? ¿Desde qué momento estoy silenciada? Que no me percaté. Ahora sí te escucho. Estaba silenciada. Vuelvo a comenzar. No sé desde qué momento estoy silenciada. La fibrosis, eso se escuchó todo. Bueno, perfecto. Como les dije, la fibrosis sería, mejor dicho, una hiperfibrosis secundaria, una fibrosis no deseada. Bien, drenaje, les decía que nosotros actualmente tenemos una intervención de forma inmediata ya con el paciente, dependiendo de la indicación del médico o del estado clínico del paciente. Desde los consejos postoperatorios que vimos anteriormente, hasta la aplicación de agentes de crío o compresas frías para tratar la inflamación postoperatoria, hasta el drenaje linfático, que nos permite abordar el paciente de forma inmediata.
este es una terapia, un procedimiento que podemos realizar desde el día 1 con el paciente, que si bien puede estar dolorido por la cirugía, le va a dar, digamos, resultados resultados positivos y un confort al paciente. Un segundito porque se me va a acabar la batería en mi módem. Bien. El drenaje linfático manual, que ahora alcanzó un protagonismo importante dentro de los procedimientos estéticos y dentro de la kinesiología en general. Es una técnica manual, podemos hablar de una terapia manual, que incluye una serie de maniobras o técnicas manuales suaves y que tiene como objetivo movilizar la linfa, por eso se habla de drenaje linfático, a territorios linfáticos para su evacuación normal hacia el torrente venoso. O sea, lo que nosotros hacemos es trabajar sobre el sistema linfático a modo de potenciar su trabajo, que después de este tipo de procedimientos, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, se ven como sobrecargados, ¿bien? Antes de hablar de los procedimientos específicos de drenaje linfático y los protocolos postoperatorios, creí necesario, ya que veo que hay varias personas que tienen, digamos, o sea, que no tienen experiencia, están recién incursionando en lo que es estética. Entonces me pareció interesante dar un repaso sobre lo que sería el sistema linfático o bien la topografía de los linfáticos en el rostro. ¿Bien? Entonces, los linfáticos en la cara. Para empezar, voy a explicarles cómo está formado el sistema linfático para los que no conocen, ¿no? ¿Sí? El sistema linfático es un sistema que transcurre de forma paralela al sistema cardiovascular. O sea, si nosotros hablamos de sistema circulatorio, estamos hablando de los dos sistemas. Sistema cardiovascular, que está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, venas, arterias, capilares, ¿sí? Y el sistema linfático que transcurre de forma paralela, que también transporta líquido. Ese líquido se llama linfa. Pero ese líquido lo transporta para ir a evacuarlo directamente al torrente venoso muy cerca del corazón, a nivel de la vena cava superior. Bien. Este sistema linfático está conformado por diferentes estructuras, desde estructuras chiquititas que se llaman capilares linfáticos, hasta estructuras más grandes que son los troncos linfáticos. Esos forman de tubos, que su objetivo es recoger la linfa que se encuentra en todo el cuerpo, desde lo más lejano, de lo más periférico, hasta lo central, juntarlos todos y evacuarlos, como les dije, a nivel del torrente venoso. Pero como recorren todo el cuerpo, tienen que tener estaciones o lugares, digamos, de estancia de esos tubos que son los vasos linfáticos. Esos lugares de estancia forman estructuras circulares que se denominan ganglios linfáticos, son órganos linfáticos, que tienen diferentes funciones. Pero las principales, pues no me voy a quedar dándole tanto detalle, pero las principales funciones son la del depósito, o sea, están preparados para alojar gran cantidad de linfa, que es recogida por los vasos linfáticos, provocar un filtrado y también tiene una actuación sobre el sistema inmune del cuerpo. O sea, tiene la acción de defender al cuerpo también. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del sistema linfático, hablamos de un grupo de estructuras de vasos que recogen esa linfa. ¿Y qué es la linfa? La linfa es un líquido que se forma por lo que va saliendo, ese exceso extravasado de los vasos sanguíneos
y las células. Saben que existe un intercambio constante entre las células y los vasos sanguíneos, y por ahí queda un exceso que no está dentro de los vasos sanguíneos y que tampoco está dentro de las células. Entonces queda en el intersticio. Y eso aproximadamente se acumula 2 litros de linfa en el cuerpo de forma normal diariamente. Los linfáticos son los encargados de recoger ese exceso. ¿Qué sucede cuando hay un traumatismo o una lesión? Como por ejemplo los procedimientos quirúrgicos en donde se corta tejido, se daña tejido. Se produce extravasación de líquido, el proceso inflamatorio, el sangrado, la hemorragia, ¿no? Y entonces hay un acúmulo de linfa mucho más de lo normal. Entonces esos linfáticos se ven sobrepasados, ¿sí? Y se queda esa zona cargada de líquido, cargada de agua o linfa. Y ahí es donde se presenta el edema, por eso que vemos la hinchazón. Entonces, la indicación directa después de un postoperatorio es el drenaje linfático, con el fin de estimular o facilitarles a esos linfáticos, o sea, mejor dicho, potenciar a esos linfáticos su trabajo. Están sobrecargando, entonces le estamos dando una mano. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió lo que es drenaje linfático? Sí, se entendió. Bueno, Sí. existen, yo sé que seguramente se van a preguntar eso más adelante. Existen diferentes escuelas o métodos de drenaje linfático. Van a escuchar distintos nombres, incluso hay métodos muy nuevos, que ya son como adaptaciones de los métodos originales o los métodos pioneros, pero todos tienen el mismo objetivo, ¿bien? Nosotros en el práctico vamos a dar drenaje linfático manual. Yo particularmente enseño el método LEDUC, pero independientemente del método que se utilice, el drenaje linfático tiene el mismo objetivo. Y el objetivo es movilizar esa linfa que está en el intersticio y llevarla de vuelta hacia los vasos linfáticos para que estos los devuelvan al torrente venoso y luego sea eliminado, es eliminado por vía urinaria. Bien, entonces, entendiéndose qué es de forma grosa un drenaje linfático, vamos a repasar a los ganglios linfáticos a los linfáticos de la cara y los ganglios linfáticos. Cuando nosotros hablamos de estaciones ganglionares, son los ganglios linfáticos. ¿Y por qué es tan importante los ganglios linfáticos, la ubicación? Porque son los lugares donde nosotros vamos a drenar o movilizar, hacer las maniobras para dirigir la linfa y que se depositen en esos grupos ganglionares. Y después de esos grupos ganglionares los direccionamos hacia otros grupos ganglionares más grandes o hacia algo que se denomina términos. Los términos son los troncos grandes donde se evacua la linfa, ¿sí? Para que estos después los lleven hasta el corazón, ¿sí? O sea, hasta la vena cava superior. ¿Bien? Entonces es importante que sepamos dónde están localizados los grupos ganglionares, porque nosotros hacia ahí vamos a hacer las maniobras de drenaje. Bien, entonces, los linfáticos, o sea, los vasos linfáticos, los tubos linfáticos de la cara, siguen un camino paralelo a las venas faciales y la yugular, ¿sí? Prácticamente en todo el cuerpo es así. Y vamos a encontrar en su trayecto los grupos ganglionares. Y es importante que identifiquemos, ustedes pueden tocarse el rostro para poder identificar. Tenemos a los ganglios preauriculares, de adelante de la oreja, preauriculares, y los parotidios. Acá tenemos preauriculares y acá tenemos los parotidios. Preauriculares por delante de la oreja, parotidios a la altura de la glándula parótida, cuando nos da paperas, esas son. ¿Bien?
Luego tenemos ganglios faciales que son, en realidad también se denominan como submaxilares y submentonianos. Los ganglios yugulares, que también se denominan cervicales superficiales. Entonces, preauriculares por delante de la oreja, parotidia sobre la glándula parotidia, retroauriculares detrás de la oreja, un poco, ¿sí? Un poco por detrás está el hueso mastoide, entonces se le denomina retroauriculares o mastoides porque está sobre el hueso. Bien, entonces para que se localicen, tóquense, preauriculares delante, acá no están las parotidias, pero esta es la localización, retroauriculares. Bien, las occipitales que están sobre el hueso occipital o suboccipital, o nucales también, que vienen a ser lo mismo. Luego están los ganglios submaxilares, ¿sí? Y el submentoniano, submaxilares en la rama del maxilar inferior y debajo mismo, en el mentón, el submentoniano. ¿Sí? Ya hacia el cuello van a sentir, se palpan, en realidad son imperceptibles si no están inflamados, pero a nivel del músculo esternocleidomastoideo está la cadena cervical superficial y profunda, y un poco por debajo, sobre la clavícula, casi hacia la B de la horquilla, en la parte interna, los supraclaviculares, que tienen una importancia interesante en las maniobras de drenaje linfático. Bien, hasta ahí ubicaron los grupos ganglionares. Sí. Después obviamente van a usar las diapositivas y márquense, intenten palpar, porque es importante que ustedes localicen en su rostro para poder localizar en el rostro de su paciente. Bien. Acá vemos en la imagen la distribución de los linfáticos y ganglios linfáticos en la cara. Ven que es bastante rica. Bien. La cadena superficial, cervical superficial que les comenté, entonces como referencia, el músculo esternocleidomastoide, cuando ustedes giran la cabeza, van a sentir que hay un músculo que se forma en el cuello, ¿no? Que es bastante duro y tenso. Ese es el esternocleidomastoide. Y en la parte interna, en el borde, ahí está la cadena cervical superficial del cuello. Y un poquito para atrás la cadena cervical posterior. Bien. Los supraclaviculares, que es importante que identifiquen sobre la clavícula, cerca de donde se divide la horquilla, o sea, donde está la horquilla external, donde se articulan las dos clavículas. Bien. Ahí muy cerquita, cerca de la horquilla, se encuentran los supraclaviculares. Bien, entonces, vamos o sea, les voy a dar algunas consideraciones importantes postoperatorias en esos procedimientos de las que hablamos. Por ejemplo, en una blefaroplastía, que hablábamos de la resección de piel y grasa de los párpados. Esa es una piel muy delicada, muy pequeña, entonces generalmente se inicia con drenaje linfático, se puede iniciar a partir del segundo o tercer día, a veces de forma ambulatoria van los pacientes, porque si tienen quien los traslade, no hay problema, pero se recomienda realizarlo con aplicador, o bueno, las personas que tienen la mano bien chiquita y los dedos chiquitos lo pueden realizar. Eso lo vamos a dar en el práctico también para ver cómo se procede, ¿bien? En el caso de la rinoplastía, las rinoplastías, los primeros días, principalmente los primeros 10 días, no se, más si te tocó hueso o si se tocó cartílago, no se toca la nariz, ¿no? Porque a veces podemos provocar
digamos, una catástrofe si es que retiramos la férula, ¿sí? O movilizamos mal la nariz. Entonces, el drenaje linfático que se realiza en todo lo periférico. Y la zona más inflamada, vecina a la nariz, va a ser los párpados superior e inferior. Entonces, se va a hacer el drenaje linfático de los párpados. Y dice hacia los temporales en el sentido de que vamos a llevar hacia los ganglios temporales, vamos a drenar los párpados hacia los temporales. Y la nariz, ¿sí? La nariz completita o alrededor, vamos a direccionarlo directamente hacia el cuello y a los términos. Esos detalles nosotros vamos a dar en el práctico, no se compliquen ahora en intentar comprenderlo así muy preciso, ¿bien? Cuando tenemos pacientes que se hicieron un lifting de rostro, como les había dicho, al paciente se le recomienda las primeras semanas dormirse muy sentada y evitar la flexión de cuello. Cuando se corta, sí, principalmente los cortes se dan a la altura de la oreja, ya sea adelante o atrás, se corta todo el trayecto que va hacia los preauriculares y retroauriculares. Entonces hay que tener en cuenta dónde están los cortes y si nosotros vamos a hacer un drenaje linfático, vamos a modificar totalmente nuestras maniobras si estamos acostumbrados a hacer a un rostro sano, sin cortes, porque el territorio va a estar lastimado, eso tiene un proceso largo de recuperación y el drenaje no se va a poder hacer hacia los preauriculares. Bien, generalmente se indica que se inicie el drenaje linfático en la zona del cuello y escote desde los primeros días, no tocar el rostro, y poder hacer quiromasaje, o sea, un masaje facial posterior a la segunda semana. El drenaje linfático en los liftings se puede realizar a partir del tercer día, pero como les dije, es un drenaje linfático totalmente distinto al que se hace en un rostro que no recibió cortes. Se trabaja sobre el cuello para poder disminuir la tensión, ¿sí? Ya después de los 15 días se puede trabajar en todo el rostro, ¿sí? Y recordar siempre no trabajar mucho sobre las cicatrices a modo de no tensar y abrir los puntos. Existe otro procedimiento que es la mentoplastía, en donde se coloca relleno o prótesis y eso lo recomendable, no solamente la mentoplastía, sino cualquier otro procedimiento, entonces, es no tocar, ¿bien? En el caso de la blefaroplastia, perdón, en el caso de la lipopapada, de la bichectomía, en esos casos el abordaje postoperatorio, porque estos pacientes se movilizan sin problemas, prácticamente no van a referir dolor, se puede hacer de forma inmediata, al siguiente día del procedimiento. Se trabaja con drenaje linfático en los primeros días y luego se suma el ultrasonido. Ya les voy a explicar los protocolos también. Bueno, como les había dicho, que el drenaje linfático normal, el drenaje linfático en un rostro sin cicatriz, sin cortes, se dirige hacia las estaciones ganglionares vecinas. Si yo voy a drenar la zona de la frente, la zona de los párpados, principalmente el párpado superior, dreno hacia la oreja, o sea, preauriculares o retroauriculares, ¿ven? Como esta es la vía o la dirección de drenaje natural. Si voy a trabajar la zona de la nariz, mejilla, ¿sí? Mentón, voy hacia los submaxilares o submentonianos y luego todo esto se dirige hacia el cuello. O sea, yo voy a trabajar después hacia el cuello y del cuello hacia los términos. ¿Ven? Esto es un drenaje donde no hubo corte, es un drenaje normal que se da. O sea, el sistema linfático drena de esa manera, ¿bien? Y esto es lo que sucede cuando se altera el drenaje natural, ¿sí? O sea, hay cortes y las estaciones ganglionares que antes teníamos acá se ven interrumpidas, ¿bien?
Entonces, esta es una vista lateral del drenaje linfático natural que se da después de una cirugía. ¿Bien? Un lifting de frente, cara y cuello, ¿ven? Acá no vamos a poder, o sea, el drenaje no se va a dar hacia la oreja como solía darse, y de ahí hacia el cuello, porque esto está interrumpido, cortado. Entonces, el drenaje natural se dirige hacia el centro, y del centro se dirige hacia el cuello. Y nosotros cuando vamos a hacer el drenaje linfático, maniobras de drenaje, vamos a tener que seguir la dirección natural del drenaje. ¿Bien? Esto para que vean nomás un estudio donde se inyectó una sustancia para saber hacia dónde se iba el drenaje natural después de una cirugía, para que vean cómo se va todo hacia la zona del centro. Porque no tenemos estaciones ganglionarias. Eso, para que eso se reconstruya generalmente puede tardar semanas o meses. Bien, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Me siguen sin problema? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, todo bien hasta ahí. Bueno, perfecto. Bien, como les dije, la dirección del drenaje en un paciente que no recibió cirugía, en donde están indemnes su drenaje natural, ¿sí? Sus vías linfáticas y sus estaciones ganglionarias. Entonces, si yo voy a drenar la zona de la frente y los párpados superiores, las mejillas, ¿sí? Voy a drenar hacia mis ganglios preauriculares, como les mostré anteriormente, hacia la oreja. Bien, de la oreja, generalmente lo que hacemos es drenamos toda la parte superior, después párpado inferior, toda la parte de centro, nariz, labio, mentón, hacia los submentales o submaxilares. Vamos todos hasta acá, y de acá, una vez que llevamos todos, hacemos todas las maniobras de drenaje de la parte superior y centro de la cara hacia las estaciones preauriculares, submentales y maxilares. De ahí pasamos al cuello y drenamos toda la zona del cuello para llevar la linfa hacia la zona del tórax, que serían los supraclaviculares, y de ahí a los términos. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros hacemos es drenar toda la linfa del rostro hacia mis estaciones cercanas, y de las estaciones cercanas al cuello, y del cuello hacia el tórax. ¿Bien? ¿Qué pasa en un paciente que sí recibió cirugía, un lifting, donde se interrumpió todo ese drenaje natural? Entonces, toda la zona del cuero cabelludo y frente se va a drenar hacia los ojos, hacia las órbitas, hacia el centro. Toda la zona de la mejilla se va a drenar, ¿sí? Van a haber colectores que acompañan a las venas faciales, entonces se van a drenar hacia los surcos nasolabiales, y de ahí hacia los ganglios submaxilares y submentonianos, ¿bien? Y de ahí pasamos al cuello, y del cuello al tórax. Muy distinto a el drenaje en una persona que no fue operada. Bien. El protocolo que nosotros Profe. vamos a... Sí. Entonces, el drenaje a una persona que que tuvo una cirugía se hace hacia el centro. Hacia el centro. O sea, lo que hacemos, como se ve alterado, Sí. acá nos llevamos, acá no tenemos ganglios, están cortados nuestro camino, ¿ves? Ya. Entonces, el drenaje, como les mostré anteriormente, natural, sin hacer drenaje linfático, se va hacia el centro. De ahí a estos que están indemnes, que son los submaxilares y submentonianos. Y de ahí vamos al cuello, porque ellos sí tienen camino, digamos que lo que hacemos es un camino más largo. ¿Bien? Sí. Ya. Gracias, profe. Dale, por nada. Bien. Esto es un protocolo sugerido, ¿eh? Para que ustedes tengan una idea de cómo trabajar. Las primeras 24 a 48 horas postoperatorias, independientemente de la cirugía que se realizó,
se indican compresas frías. Se puede usar caléndula o manzanilla, como ya les había hablado. Esto es independiente, o sea, es subjetivo. Dice a los 3 días, drenaje linfático de la zona de cuello y quiromasaje. Yo recomendaría, si tienen acceso postoperatorio inmediato, 24 horas postoperatorio, ya pueden hacer drenaje linfático. Lo que van a evitar, dependiendo de la cirugía que se realizó, es movilizar demasiado. Entonces no van a hacer ningún quiromasaje, pero sí pueden realizarlo en zonas vecinas, que no, digamos, que no tienen una relación directa con las zonas operadas. Bien, por ejemplo, si se hizo una cirugía de nariz, pueden hacer tranquilamente un masaje de cuello, por ejemplo, como para disminuir la tensión. Me explico. El drenaje linfático, tanto para rinoplastías más delicadas o los lifting, dependiendo del dolor del paciente y cómo se movilice, se puede realizar a partir de las 24 horas, pero con la mínima movilización de tejido. Si es en el caso de cirugías de nariz, se trabaja en el tejido vecino, o sea, se van a trabajar sobre las zonas hinchadas alrededor, no sobre la nariz, más aún si tiene férula, eso no van a tocar, ¿bien? Si es una bichectomía o una lipopapada, no hay ningún inconveniente, porque ahí lo que se hizo fue resecar las bolas de Bichat en una bolsita, la injuria fue mínima, se colocaron puntos internos, no hay posibilidad de que ustedes tengan contacto directamente con el corte, así que se minimiza la posibilidad de infecciones, pueden abordar al paciente a partir de las 24 horas, y van a hacer drenaje linfático manual de esa zona para que obviamente los resultados se vean más rápido, y después del 5.º día aproximadamente pueden incluir ultrasonido. Bien. Como les dije, a partir del, bueno, hay protocolos. Yo generalmente incluyo a partir del 6.º día el ultrasonido, pero algunos recomiendan a partir de la semana recién, a los 8 días. El ultrasonido es importante que ustedes manejen la dosificación. El ultrasonido que se utiliza en estética, en frecuencias es el de 3 MHz. ¿Qué mide la frecuencia en el ultrasonido? La profundidad de acción del equipo. ¿Cuál es el objetivo de aplicar ultrasonido? 2 objetivos principales, ¿sí? Un efecto antiinflamatorio y a larga data, ya digamos en un tiempo inmediato, sería la prevención de esa hiperfibrosis o fibrosis no deseada. ¿Bien? En los primeros días, principalmente en las 2 semanas, las primeras 2 semanas, el ultrasonido se va a utilizar a una modalidad pulsada. ¿Qué significa? Que se utiliza con una modalidad en donde no se emite, la onda ultrasonido se emite de forma discontinua, ¿sí? Y con una intensidad muy baja. La intensidad es la potencia del equipo. Y se mide desde 0,5 hasta 3 watts por centímetro cuadrado. Entonces, generalmente inician con la dosis más baja que puedan con el equipo. Que sea de 3 MHz, que sea pulsada, generalmente vienen porcentaje de pulsaciones, háganle con el porcentaje más bajo, 10 o 20%, y utilicen una intensidad de 0,5 para iniciar. Eso lo pueden ir aumentando según la necesidad a partir de los 3 a 5 días de forma gradual, ¿bien? No hagan un cambio brusco de inicio, ¿bien? El drenaje linfático en el caso del lifting, como les dije, pueden hacerlo a partir del 3.er día, pero a partir de las 2 semanas ya pueden hacerlo, incluso incluir quiromasaje, o sea, movilizar mayor tejido, ¿bien? Y ya en ese tiempo se puede combinar tranquilamente con ultrasonido. Generalmente, si son procedimientos grandes, como un lifting, el tratamiento postoperatorio puede llevar hasta 6 semanas o más de tratamiento. Entonces, a partir del mes, se va a continuar con drenaje linfático manual, con ultrasonido, ya utilizando una modalidad continua,
¿eh? Y en el caso de palpar hiperfibrosis o fibromas, ¿sí? Ya se pueden hacer maniobras, ¿sí? O sea, maniobras manuales está como mal dicho, se pueden realizar procedimientos manuales, ¿bien? Como la digitopresión, que son movimientos sobre la zona de fibrosis con el objetivo de romper ese tejido, ¿bien? Hasta ahí, ¿no hay preguntas? No, profe. Bien. Este es un ejemplo de un protocolo ya de un paciente que tiene 3 semanas postoperatorio. Estoy hablando de procedimientos más grandes, por ejemplo, en una bichectomía o en una lipopapá lo pueden hacer a la semana sin problema. Pueden recibir al paciente con una masofilaxia con aceite esencial, o sea, un masaje facial, a modo de que se relaje el paciente, aparte una manera de darle mimos al paciente. Limpian la piel con un gel para pieles sensibles. Pienso que tipo, bastante clase y que también la... Le aplican ultrasonido de 3 MHz con una modalidad pulsada y con una intensidad de 1.5 watt por centímetros cuadrados. Eso se mide por cuadrantes y normalmente en un cuadrante pequeño de 5 por 5 se aplica entre 3 a 5 minutos de ultrasonido. ¿Bien? Drenaje linfático en la cara y cuello, y después pueden concluir con algún tipo de mascarilla congestiva o antiinflamatoria, y al final no olviden aplicarle o recomendarle la aplicación de un fotoprotector o bloqueador solar. ¿Bien? Ok, y ahora dejamos el final para la ronda de preguntas, que espero que sí exista. Hola gente, se prenden sus camaritas, se empiezan a preguntar. Ultrasonido y la ¿cómo es? Es diferente, ¿verdad? Que la ultrasonido con la alta frecuencia. Son 2 equipos distintos. El ultrasonido emite ondas ultrasónicas, ondas de sonido, y la alta frecuencia produce, ¿sí? Por ese gas de neón que se produce en las ampollas, producen un efecto de sonoterapia en el rostro. Es distinta la acción. Okay. Sí se puede combinar alta frecuencia, eso en el práctico lo vamos a dar, pero en postoperatorio inmediato, las dos terapias principales es el drenaje linfático y la aplicación de ultrasonido. Ya cuando hablamos de un tratamiento mediato, o sea, hablando de 6 semanas en adelante, cualquier procedimiento quirúrgico, ahí podríamos combinar ya con otras terapias. Bien, siempre dependiendo de lo que quieramos, de lo que quiera el paciente y lo que nosotros queramos obtener, ¿cierto? Bien, otra pregunta. Pregunten aunque crean que es muy básico, porque esto es la idea, que diferencien, ¿ok? Tengo entendido que dieron en el práctico con la profe. Sí, te escucho, Lady. Se me activó sin querer, ¿viste? Bueno. Sí. Tengo entendido que hicieron con el práctico con la profe y aprendieron a utilizar la radiofrecuencia. Bueno, la radiofrecuencia es una de las terapias que vamos a usar en un segundo plan, ¿verdad? O sea, ya en el postoperatorio mediato, no inmediato porque genera calor, entonces después de las 6 semanas. Punta de diamante sería solamente para casos de
Y es para exfoliar más bien para la piel, no para un postoperatorio, más bien. Postoperatorio no, a no ser que nos queden cicatrices hipertróficas o nos queden, por ejemplo, cicatrices queloides ya con tratamiento. Recuerden que la cicatriz termina de modelarse a los 6 meses recién, ¿sí? O sea, todo el proceso cicatrizal dura 6 meses. Por eso es que hay que explicarle también al paciente que tiene que tener como ciencia para ir notando los cambios. Pero sí, como nosotros somos vigilantes y estamos con el paciente constantemente, podemos notar si puede haber un problema de cicatriz y ya intervenir. O bien, si no podemos intervenir nosotros, porque en procesos tempranos nosotros no tocamos, le enviamos junto al médico tratante para que proceda a modo de que eso no empeore. Por ejemplo, si un paciente tiene tendencia a cicatriz hipertrófica o queloide, nosotros más o menos a las 6 semanas vamos a notar que está más colorada, que se empieza a sobrelevar. Entonces, ya con esos indicios le enviamos a control y el médico, dependiendo de su evaluación, va a considerar tratarlo, ya sea simplemente con agente físico, que nosotros podamos tratarlo con ultrasonido, algún tipo de movilización de cicatriz a modo de despegue, y se puede utilizar inclusive unos parchecitos de silicona que se utiliza como para aplanar la cicatriz, para que no se sobreleve. O bien, si el médico considera que es queloide, ya aplica, por ejemplo, corticoides. ¿Entienden? Pero el proceso lleva 6 meses. Ahora, si viene un paciente después de 1 año, ya con la cicatriz establecida, entonces ahí sí vos le podés ofrecer algunos tratamientos para tratar la cicatriz a modo de afinarla o hacerlo por lo menos más estético, o sea, hacer que se vea más estético, ¿no? O sea, se vea menos visible. Corregir un poco. ¿Bien? Pero después de 1 año por lo menos, o después de los 6 meses. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? De Augusto, pregunte. Profe, ¿qué método es más eficaz para las cicatrices? ¿En qué sentido me decís? ¿Métodos kinésicos? Sí, ¿Mediatos o ya una cicatriz establecida? una cicatriz establecida. Bien, nosotros tenemos, o sea, podemos utilizar distintas estrategias. Hay que ver qué tipo de cicatriz es, pero podemos, desde la parte manual, que sería la movilización de la cicatriz o masaje debridante a modo de despegue, a la utilización de un ultrasonido, en el caso de que sea nuevo, por ejemplo, el ultrasonido ayuda muy bien, la radiofrecuencia ayuda muy bien para ayudar en remodelado de la cicatriz, porque no sé si le explicó la profe, pero te lo van a dar también conmigo, la radiofrecuencia lo que hace es, voy a hablar de forma sencilla, quizás no es exacto desde el punto de vista o sea, de lo que sucede realmente en el tejido, pero lo que hacemos es lastimar la dermis, ¿sí? O sea, le provocamos una agresión controlada con la radiofrecuencia. Y como lastima a ese tejido, le obligamos a los fibroblastos a que produzcan nuevo tejido, ¿cierto? Entonces, si nosotros trabajamos con radiofrecuencia sobre esa cicatriz o algún tipo de agente que estimule la producción de nuevo colágeno, lo que hace es, se produce nuevo colágeno, o sea, trabajan los fibroblastos para producir nuevo colágeno, nueva matriz, y se remodela la cicatriz. Entonces hacemos un efecto relleno o remodelación, ¿me entendés? Entonces vos podés utilizar radiofrecuencia, se puede utilizar MEP, no sé si habrán escuchado, que es la microelectrólisis percutánea, que son unas agujitas que se infiltran y se descarga la corriente galvánica. Se usa mucho este tema de las, ahora, ay, se me fue el nombre, estas agujitas o roller, así alguien me ayuda, el que se utiliza también para estrías. Apenas, ¿verdad? El Dermapen, perfecto, el Dermapen,
se utiliza cualquier tipo de terapia que estimule la producción local de colágeno sirve para modificar la cicatriz. Y después, lo que vos le harías para que esa cicatriz quede más modelada, podés ayudarle con cosméticos y con estas banditas de silicona que le dije, o la microderma. La microderma ayuda, por ejemplo, para afinar cicatrices. O también hacer un efecto relleno si haces una microderma profunda, ¿bien? Dependiendo siempre del fototipo del paciente, de las estrategias terapéuticas que vos tengas a mano, porque a lo mejor no tenés radiofrecuencia, pero tenés microdermo, a lo mejor no tenés MEP, tenés radiofrecuencia, entonces lo que tenés a mano, agarrás y combinás con otras estrategias, te pueden dar buenos resultados. El tema es que vos sepas el fin de cada una, ¿me entendés? Dale, gracias. Otra Bien. pregunta, pues, Sí, en Lili. el caso de microabrasión sería, cuando Dermoabrasión. dermoabrasión con punta de diamante, igual nomás si es como el que es más manual y que no es tan profesional o tiene Sí. una diferencia. De hecho que en las funciones son las diferencias, ¿no? Y en la calidad y en el tiempo de duración del equipo, el respaldo, en lo que tenga que ver con servicio técnico. Esas son las diferencias. Pero en lo que tenga que ver con microdermabrasión, funcionan igual. Porque el objetivo es que vos vayas produciendo un peeling, ¿sí?, con tus puntas. Incluso eso no tiene ningún movimiento, hace un efecto de succión con el vacuum en el caso de algunos equipos, pero en realidad es la acción de las puntas o de las fresas sobre la piel, y que eso se gradúa dependiendo, o sea, hay muchas variables. Por ejemplo, el tamaño de las puntas, y hablo de tamaño diciendo la granulometría que tienen las puntas, son como más gruesas, por decirle, y raspan más que otras, no el tamaño físico, ¿se entiende? Entonces, si vos elegís un tamaño mayor, por ejemplo, vas a provocar un peeling mayor, ¿cierto? Si haces con mayor rapidez, vas a hacer, más lento y fuerte con mucha presión, también vas a aumentar la profundidad. Entonces depende más que nada de la técnica y del tamaño de las puntas que de lo complejo que sea el equipo, ¿me entendés? Si vos vas a utilizar tu equipo, por más sencillo que sea, vas a cumplir los mismos objetivos que otro que tiene un montón de botones y es mucho más complejo. ¿Bien? Gracias, profe. Sí, sí. Dale, dale. ¿Alguien más? ¿No hay preguntas? Bien. ¿Qué tal con la clase? ¿Se comprendió bien? ¿Alguien quiere aportar algo? Me da miedo cuando nadie me responde. Súper bien, profe. Por mi Súper parte se interesante. entendió súper bien, súper interesante, muy, muy claro todo. Excelente. Y bueno, entonces fuimos muy rápido. Yo siempre dejo por lo menos 20 minutos para preguntas. Espero que por favor la próxima agarren sus apuntecitos y pregunten, porque es importante para que después en el práctico le quitemos el jugo, ¿bien? Vayan leyendo, porque todo esto es un enlace, o sea, las siguientes clases van a estar enlazados a las primeras. Tienen ya el material, ya tiene la profe, se les va a pasar para la plataforma y nos vemos en 15 días. Gracias, profe. Hasta la Va a salir la próxima. fotito, ¿Qué tal profe. si prenden su camarita para la... Yo tengo prendido, pero no me veo. No sé si me también. Te veo. En penumbras, pero te veo. Sí.
Vamos, Ceci, Eva, Elsa, Liz, Os, que no sé qué, Os, Pamela. Jessica, Miriam. Ahí está, se están animando. No hace falta que se pongan perfume, chicas, eso no se huele. Elsa. Bueno, la mejor sonrisa de jueves. Quito, profe. Ah, ¿Está, profe? Me parece que ya está porque se contracturó mi risorio. No, profe, a Lady le corté la... Ya Le cortó la otro, cabeza. sí. Otra, dale. Diga wiki. ¡Ah, mi cabeza! Ya está, profe. Genial, un placer. Buen Igualmente, jueves. Alicia. igualmente. Igualmente, Hasta luego. profe. Buenas noches. Buenas Noche. noches.